A todo esto está dentro del estudio en estos momentos Martín Lustó. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bien, bienvenido, gracias. Tengo como un momento donde giro y es muy incómodo. Raro. Corre el busto, Nico. Tengo que hacer eso, corro el busto y giro. Estás en Star Trek y girás. ¿Viste? Es una cosa muy extraña, casi gimnástica. Gracias por haberte venido un rato a charlar con nosotros. Me saco esto, así hablamos más. Sí, parece más normal. Parece más normal, sí, porque si no, siento que es como medio... Bueno, me lleva al Eternauta. Hoy todo me lleva al Eternauta. A mí, imagínate. Por eso, dije... Lo primero que pensé es... Estoy a un grado de separación de El Eternauta. De verdad. Contame cuál fue... ¿Podés contarme algo de cómo fue tu experiencia acompañando ese proceso? ¿O qué viste? Porque la verdad que tengo esta sensación. Estamos ante uno de los hechos de una cosa hecha por argentinos. Espectacular, una obra de arte que además es masiva, que es un éxito comercial, tiene como un montón de cosas y está un poco solapada por una discusión política de unos que se le quieren llevar para un lado de la grieta, otros que se la quieren llevar para otro lado. ¿Cómo lo ves vos? Primero, creo que no cobramos dimensión de lo importante que es. Es una mega producción hecha todo en Argentina, en donde Netflix hizo una apuesta Sí. a todo o nada en Argentina, diciendo confiamos. ¿Y confiamos por qué? Porque en Argentina no es que ahora se desarrolló algo, sino que hay toda una trayectoria del cine, Claro. del audiovisual, que implica que hay un conocimiento y una capacidad técnica para hacer cosas tan grandes como la que se acaba de hacer. No sé si viste las cifras, pero fue número 2 en el mundo, Sí. número 4 en Estados Unidos, número 2 en Francia, número 1 en Alemania, número 1 en España, número 1 en toda Latinoamérica, número 1 en Brasil. Nada, es algo de lo que se está hablando todo el mundo. Yo estuve en China el año pasado y el cómic estaba siendo objeto de culto. Wow. Entonces, la verdad que es algo monumental. Después, tiene tanta riqueza desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la adaptación, y estamos en una polarización tan grande que cada uno va y encuentra un argumento. Algunos son increíblemente estúpidos, Sí, otros son un poco más profundos. Sí. O sea, los estúpidos... Hay ponerle gente diciendo, no, bueno, Juan Salvo está a favor de la libre portación de armas. Claro, ese tipo de cosas. ¿Qué es tipo? Estás en una situación apocalíptica. Es muy raro como traspolar algo de nuestra discusión de la no sé, viste, es como... Y él está todo el tiempo rechazando el arma y no quiere disparar. Está todo el tiempo rechazando el arma y se cuestiona el uso de la violencia y trata incluso de que haya... Bueno, pero lo mismo del otro lado también, no, bueno, esto dice sobre el peronismo, viste, como todos medio que lo quieren llevar a algo... que parece como que nos pasa en Argentina, que todas las discusiones terminan cayendo en una cosa muy estúpida. Sí, pasó con el Papa. Sí. Pasa ahora con Salvando las Distancias con el Eternauta. Yo que veo dos cosas muy importantes. La primera es una demostración de la calidad técnica que Argentina acumuló para hacer cosas monstruosas, porque esto es... Me cuesta comparar con obras de ciencia ficción internacionales, porque está al mismo nivel, si no es que es mejor, porque a veces... En la ciencia ficción, cuando vos tenés que construir mundos que no existen, se ven un poco los hilos. Uh-huh. Acá es sobre un mundo que existe, sobre una ciudad que existe, entonces la verdad que es muy, muy impresionante. Sí. Eso por un lado. Por el otro, está todo el mundo viendo una serie argentina. Está tercera en Estados Unidos, está primera en Alemania. Donde estamos jugando al truco, hay explicaciones de todo. Hay explicaciones para distintos países en distintos idiomas de cómo se juega el truco. No, es increíble. Ese es el segundo fenómeno. Y el tercero es un fenómeno de índole social, que es, primero, se transformó en un tema de discusión y después hay mucha gente organizándose para verla colectivamente. Ah, no sabía eso. Sí, en los espacios de los edificios que tienen espacios comunes, amigos que se juntan a ver 3 temporadas, 3 capítulos seguidos de los 6 o todos. Y yo creo que eso es parte de una autoestima que está herida y de un montón de gente que se siente sola en medio de una política que es cada vez más agresiva para con el vivir cotidianamente. Y creo que hay una parte de refugio emocional. Sí, bueno, yo, mi novia, estaba pensando, mi novia labura en Netflix y estoy al tanto de los números y con Carla hicieron los videos de todo eso. O sea, estoy cerca de eso y me parece impresionante. O sea que, nada, eso, quería charlarlo. Yo vi el proceso, como vos decís, fue un proceso largo. Sí. El proceso desde la selección de los actores y actrices hasta después... nada, Carla me pide a veces que lea una parte porque tiene que ensayar y... Nada, vi todo el proceso, fue un proceso largo y muy cansador para todos. De hecho, hubo un momento,
Porque hoy nosotros vemos lo que es la calidad de la serie, pero vos pensás que hay tanta producción ahí, y Sí. postproducción, que en un momento todos los que participaban no sabían bien qué estaban haciendo. Cada Claro, uno bueno. hacía una parte, pero no había un todo final. Claro. Y entonces hace un tiempo hicieron como 3 minutos de 4 escenas distintas para que todos lo vieran y todavía faltaba postproducción. Yo me acuerdo que vi la parte del tren, por ejemplo. Sí. Pero faltaba todo lo Claro. de atrás. Entonces, y ahí la gente, los que trabajaban, se emocionaban porque estaban viendo lo que estaban construyendo y eran los primeros pasos. Era la primera vez que nadie veía algo. Claro. Y me imagino que para pensaba esto, el personaje de Carla, que está muy cargada, ¿viste? Sí, Emocionalmente, debe haber sido intenso porque no es algo que puedes sacarte de encima cuando volvés a tu casa. Digamos, o sí, no lo sé, ¿viste? Que, pero es como. No, los actores son capaces de hacer Pueden eso. hacer Se meten eso, en la sí. piel, se meten muy profundamente en lo que tienen que interpretar y después se pueden desvestir de eso. Sí. Lo que sí es difícil, que te lo mencionaban casi todos los actores, es que no es tan fácil transmitir cosas cuando lo que hay alrededor tuyo en realidad no lo estás viendo, es un decorado verde, Claro. ¿sí? Estamos- Como acá, que estamos viendo Es que el esto planeta. está al y- nivel del Eternauta. Está al nivel del Eternauta. De Y alguna con manera. máscara, y con máscara. Transmitir Sí. cosas con una máscara es difícil. Pero Muy bueno. difícil. Pero también tenemos muy buenos actores y actrices. Así. Bueno, nada, supongo que felicitaciones como pareja de. Bueno, ya felicitaciones se la a transmito, ella, se la súper transmito. transmitible. Bueno, tengo muchas cosas para preguntarte. Arranco por la campaña, ¿te parece? Sí, Falta perfecto. poco para el 18. Después estabas hablando de algo que después, sobre el final, quiero decir algo de eso. Dale, porque el lo que periodismo quieras. y todo. Pero Dale. después. A ver, hay algo que me pasa con la campaña de evolución, que supongo que Con Lula, sí. me parece como una decisión que tiene mucho sentido y muy racional poner una candidata como Lula Levy, que fue presidenta de la FUBA, que es una persona joven y que se está postulando para un cargo legislativo en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que tiene un sentido racional para la lógica interna de ustedes, pero miro el resto de los partidos y pusieron candidatos de orden nacional que incluso uno desconfía que vayan a asumir en ese cargo. Exactamente. Entonces, supongo que la pregunta es, ¿cómo estás atravesando la campaña habiendo tomado una decisión que parece tener sentido, pero que a la luz de los candidatos y de la nacionalización de la elección, por ahí te da resultados que no son los resultados que tendrías vos si hubieras ido vos como candidato, ¿se entiende? Sí, pero yo estoy muy contento con lo que hemos hecho. De abrirle paso a una nueva generación. Muy contento. Primero porque realmente creo que hay un poco de ridiculez en lo que está pasando en la campaña, ¿no? Que baje el ex candidato a presidente, que fue ex jefe de gobierno, un diputado nacional o una diputada nacional, que además es de la provincia de Buenos Aires, como Los Penato, que es vicepresidenta de la Cámara de Diputados, que baje el vocero para ser legisladores porteños. No les creo. ¿No les crees que No van les- a asumir o que les interesa Algunos el no, cargo? algunos o no que- les creo que van a asumir. No sé, Lombardi. Lombardi era diputado, renunció para ser ministro de Desarrollo Económico y ahora es candidato a diputado, a legislador porteño. Yo no les Sí, creo. da la sensación de que están preocupados por el resultado que se va a ver el domingo 18 a la noche, pero que después no les interesa tanto ir todos los días a hacer el trabajo parlamentario a la legislatura. No creo, como le dijo Lula a Larreta, vos siempre hablás de la gestión y ahora querés ser legislador porteño. Yo creo que Larreta se va seguramente a candidatear a las nacionales. Bueno, y- pero por eso, todos tienen otra agenda que la agenda de los porteños. Todos están en una disputa política, mirando más adelante, están en una disputa política por un territorio, están, como dice Patricia Bullrich, por el coto de casa o la caja. No creo que tengan ganas de ir a trabajar realmente de legisladores. De hecho, tampoco les creo mucho que conocen la ciudad. No creo que los Penato conozcan la ciudad, no creo que Adorni conozca la ciudad, no creo que la vivan. Creo que hay algunos que dicen recorro la ciudad y se sacan una foto, pero no viven la ciudad, no viven los problemas que existen, no viven las luces, que son enormes, que tiene esta ciudad, y las sombras que tiene esta ciudad. Que es una ciudad que después de 18 años de gobierno macrista, tiene cada vez más desigualdades. No importa si es en la educación, no importa si es en la salud, no importa si es en lo urbano, en el acceso al transporte y obviamente en la seguridad. Tiene cada vez más desigualdades. ¿Y de Adorni te parece que él dice que va a asumir? Pero si Adorni dice que no quiere, es candidato porque se lo pidieron. No Bueno, tiene vocación. Pero bueno, gana las elecciones, lo lógico sería que asuma. Todos sospechamos que después por ahí Milei le dice, no, necesito que seas mi vocero. Y él dice, bueno, lo necesita Sí. el presidente. ¿Qué te imaginas que va a pasar con él? ¿Te lo imaginas yendo todos los días a la legislatura? No me lo imagino.
La verdad que no me lo imagino. Pero además no le escuché nunca una idea sobre la ciudad de Buenos Aires. No le escuché nunca un diagnóstico sobre la ciudad de Buenos Aires. No le escuché hablar de educación. No le escuché hablar de salud. No le escucho hablar de seguridad. No le escucho hablar de transporte. No sé de qué habla. Cuesta, bueno, de lo que habla normalmente, pero que es a nivel nacional, digamos, no. Sí, pero ¿qué quiere decir la motosierra? ¿Qué va a cortar en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, no. ¿Qué va a cortar? ¿Va a cortar la salud? ¿Va a cortar la educación? Esta es una ciudad que fue atacada por el gobierno nacional, fuertemente, ¿no? ¿Qué quiere decir fuertemente? Esta es una ciudad de clase media, esta es una ciudad de comercio pyme industrial, ¿sí? Hay comercio, hay industria, pero a nivel pyme. Es una ciudad de cultura, es una ciudad de jóvenes que estudian y es una ciudad de adultos mayores. Hay muchos adultos mayores. Entonces yo te digo, ¿cuáles de estos sectores no fueron atacados por el gobierno nacional? Bueno, todos. Todos. Ahora. La economía de la ciudad de Buenos Aires cayó 3 veces más que la media nacional. Sí, seguro. Por eso me llamaría la atención si a Adorni le va bien. Pero si a Adorni le va bien, ¿cómo te lo explicás? Si le va sale segundo, no sé. Porque también lo que creo es que se ve, y se veía en los últimos años de Horacio, que el PRO también es un espacio que gobierna hace mucho, está cómodo o estuvo cómodo gobernando. Las 2 veces que fue incomodado fue con propuestas nuestras, cuando nosotros fuimos a la elección de jefe de gobierno 2 veces y estuvimos muy cerca las 2, con propuestas distintas de cómo él mira el PRO la ciudad, con prioridades distintas, pero se acostumbró y en esa comodidad se le acabaron las ideas. Vos fijate cómo es la campaña del PRO y lo que dicen los afiches. Dicen, subite al futuro línea F. Bueno, ya le había prometido Macri, ¿no? La línea fantasma. Sí, es una línea súper importante para hacer, pero no están ni siquiera los estudios de factibilidad que corresponden para empezar a hacerla. Entonces, imagínate cuán demorado viene eso. Después dice Lombardi, vengo a trabajar para bajar impuestos, pero si el PRO en la ciudad subió impuestos. Por ejemplo, sellos a todo el mundo, ingresos brutos lo subió. Fijémonos lo que pasa con ABL, subió los impuestos. Veo que los Penato dice ficha limpia. En la ciudad se votó y no se llegó a los 40. Sí parece haber un consenso de que... ¿De qué? No sé qué prometen. Prometen cosas que podrían haber hecho y no hicieron. Prometen cosas que trataron de hacer y no pudieron. Y prometen lo contrario de lo que hicieron. Entonces a mí me llama mucho la atención. Sí, también queda raro cuando Santoro dice, bueno, a partir de ese domingo 18 cambia el ciclo político de la ciudad. Y decís, bueno, pero parece una elección legislativa. Eso no es cierto. Mi primera elección fue legislativa. Y estábamos en unas PASO. Sí. Y en esas PASO uno de los candidatos que competían dijo, yo vengo a bajar la inflación. Y yo dije, pero si vamos a ser diputado, ¿qué quiere decir que vos vas a venir a bajar la inflación? No prometamos cosas que no... Por eso, Lula es contadora, fue presidenta de la FUBA, fueron las que encabezó la marcha universitaria cuando la CGT se escondía, cuando otros se escondían, para ponerle la cara a lo que estaba haciendo Milei, el cuerpo, a lo que estaba haciendo Milei con la educación pública en la Argentina. También... funciona al revés, que yo lo escucho a Santoro, pero también es cierto que el gobierno de Alberto Fernández tenía un vacunatorio y una fiesta en Olivos cuando Lula salía a darle de comer a la calle a la gente en plena pandemia, a la gente en situación de calle, en plena pandemia, cuando no se sabía qué carajo era el virus y no había vacuna. Y al mismo tiempo salían a vacunar. Trabajaban todos en los vacunatorios en los vacunatorios de la ciudad para cuando empezó la vacunación, eran todos voluntarios, jóvenes que no estaban vacunados. Sí. Entonces creo que hay una gran diferencia, que hay una generación nueva. Yo tengo 54, Lula tiene 29. ¿Vos cuántos tenés? 37. 37. Hay cosas que yo veo por costumbre que vos no las ves y las vas a ver distintas. Hay cosas que vos ves por edad, por tu entorno y por dónde circulás, que son distintas de las que veo yo. Y son distintas de las que ve Lula. Entonces, hay una generación que para mí viene a defender los mismos principios, las mismas prioridades, pero que ve cosas distintas y las vive distintas. En parte, ¿por qué? Porque nosotros, a medida que transitamos en la vida política y vas teniendo más responsabilidades, es cierto que te alejas de lo cotidiano. Entonces, no le pasa a Lula. No le pasa a Facundo Cedeira. Facundo Cedeira, que es el segundo candidato que la gente lo conoce menos, nació en Lugano, de una familia casi monoparental, porque él no pudo contar con el padre, la madre era docente. ¿Sí? Atendía desde los 14 años el kiosco de diarios de su abuelo. Después montó su empresa. Entonces,
y sigue viviendo la ciudad y sigue conociendo, y la recorre de una manera distinta que la recorre yo, te juro. Yo hablo con él y él ve cosas que yo estoy viendo de otra manera y ve soluciones que son diferentes a las que propondría yo. Y me parece que eso tiene que pasar, que en lugar de candidatos recorriendo y sacándose una foto, son candidatos que recorren de verdad, escuchan de verdad y después tienen soluciones montadas sobre un equipo técnico. Vos sabés que nosotros competimos 2 veces para la ciudad y tenemos equipos técnicos muy buenos, para todo. De hecho, habíamos propuesto en la campaña microintervenciones, que eran modificar el sentido de una calle, modificar el uso de una plaza, pequeñas cosas que te resolvían la vida cotidianamente. Teníamos más de 120 en todos los barrios. Entonces nosotros tenemos ese equipo y ellos miran y tienen... Mira, te doy un ejemplo concreto. El otro día Facundo me decía que, obviamente, él conoce mucho el sur, recorre mucho el sur, ve las diferencias, porque después trabaja con su empresa en distintos lugares y ve las diferencias que tiene la ciudad, pero... Además de recorrerlo y conocerlo en la calle caminando, usa inteligencia en redes sociales para saber en cada barrio cuáles son los problemas que más están surgiendo en la comunicación. Entonces, mira, además de lo que yo veo, también valido otras cosas que por ahí no estoy viendo porque la capacidad de recorrer llega hasta cierto lugar. Uh-huh. Y la capacidad de escuchar también. Entonces, complementa cosas que por ahí uno no tiene como instrumento más a mano o como primera opción. Y yo creo que es bueno que haya renovación. Es bueno que haya renovación. Claro, lo que me pasa cuando te escucho es, evidentemente vos estás orgulloso de tus candidatos. Sí, estoy muy contento. Estás claramente orgulloso. Pero claro, uno dice, Martín Lustó, estuvo cerca de ser jefe de gobierno y de repente te puede pasar en estas elecciones que no te vaya bien. ¿No te preocupa que eso te aleje, si querés, de una posibilidad de ser jefe de gobierno, que se perciba, uy, Martín Lustó está fe? Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi vieja nos decía, cuando sea vieja y chota no me dejen manejar. Mi abuela hacía algo muy similar, ¿eh? Bueno. Y manejaba igual. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí es muy importante el trabajo con las generaciones que vienen, porque son las que te dicen, che, mirá, este lugar no es para vos. Este lugar es para que se abra capacidad de trabajo colectivo y que haya otras voces representadas. A mí me resulta al revés. Me llama la atención que un ex candidato a presidente quiera ser legislador porteño, que un diputado nacional quiera ser legislador porteño, que una diputada nacional quiera ser legislador porteño, que el vocero presidencial quiera... Sinceramente, no les creo. Entonces estoy orgulloso no solo de los candidatos, sino de un espacio político, porque nosotros está el radicalismo, está el GEN, está el socialismo, que decidió que quería eso. Nuestra lista tiene promedio de edad 29 años. Sí. Lo entiendo, pero bueno, es una decisión como muy contracultura para este momento de la política. Sí, la idea de, yo no voy a estar peleando ese lugarcito. Porque va a haber gente más capacitada y con más ganas que yo, con nuestros equipos técnicos haciendo eso. Claro, es como si fuera una cosa futbolística, estás laburando las inferiores. Vamos a decir, exactamente. Y yo te voy a pelear el campeonato, no sé, quiero pelearte 3 campeonatos seguidos de acá 3, 4 años, no sé, no me digas, o 2, lo que fuera. Pero no me pidas que esté... Pero si no, ¿por qué va alguien que juegue en primera y que llegó a la selección nacional? Si sos candidato a presidente, llegaste a la selección nacional, digamos. Sí. ¿Por qué va a jugar a la tercera división? Bueno, es que es interesante, pues es muy distinto a lo que está pasando hoy en la discusión. ¿Sí? Pero bueno, me parecía que estaba bueno charlarlo. A ver, te voy a ficha limpia. Sí. Se va a tratar mañana ficha limpia. ¿Sabés qué vas a votar? Sí, yo voy a votar a favor de ficha limpia. Vas a votar a favor. Bueno, nosotros hoy tuvimos una discusión porque hay mucho para debatir cuando uno sale de la lógica. Si votás a favor, estás en contra de la corrupción. Si votás en contra, sos un corrupto. Dale. Me interesa eso. Sí. Me interesa, te lo pregunto para hablar, como abrir un poco el panorama y que me cuentes cuál es tu postura sobre ficha limpia. Mira, primero creo lo siguiente, creo que hay una gran hipocresía en el asunto de ficha limpia, en cómo se debate. ¿Por qué? Por ejemplo, el presidente de la comisión que tendría que haber debatido ficha limpia en el Senado era Cuader. Bueno, es increíble que ya el nombre genera... ¿No? Sí. Iba a ser el presidente que tenía que controlar a la CIDE también. Ok. Cuader. Entonces, después, ¿lo defienden Ritondo y Santilli? Ficha limpia. Uh-huh. ¿La verdad? Después tienen que explicar sus declaraciones juradas, que no le cierran por ningún lugar. Sí, hubo un retraso también en el tratamiento. Después, ¿qué creo? ¿Es una ley que modifica algo? No, creo que, como en otras cosas, yo voté a favor de la boleta única
voté en contra de eliminar las PASO, pero hay un momento que hay ciertos temas que se transforman como en tópicos de los cuales no se puede profundizar un poco y es a todo o nada, nos resuelve la corrupción, es como la baja la edad de imputabilidad, te va a resolver la inseguridad. Hoy cualquier argentino o mejor, un funcionario que tuvo condena por corrupción en primera y segunda instancia está inhabilitado para ser candidato. Ujú. ¿Sí? Vos cuando te condenan, entre otras cosas, miren a Moreno, tenés inhabilitación para cargos públicos. Sí, por 6 años. Pero tenés eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es si eso rige desde la confirmación de la primera instancia o desde que el momento que tenés condena firme y fuiste a la Corte Suprema. Pero acá son procesos larguísimos. Entonces, la verdad que no veo tanta diferencia entre lo que existe hoy y ficha limpia. No veo tanta diferencia. Es raro, ¿eh? No, te manifiesto una preocupación Sí. mía. A ver, a mí me da la sensación de que ficha limpia sería una buena ley o una ley con la que yo, por ejemplo, estaría de acuerdo si yo pudiera confiar en la justicia. Obviamente Entonces, yo quiero que haya... Pero tenemos un problema entonces todavía mucho más profundo. Totalmente, Que no pero- se llama ficha limpia, se llama la justicia. Totalmente, Pero- pero en la situación en la que estás, porque no es que estás votando ficha limpia en una situación hipotética conceptual, sino que la estás votando en una situación muy concreta, que es esta, a mí me preocupa, y lo digo también como un aviso, no para lo que va a pasar en esta elección ni en la próxima presidencial, sino en las próximas generaciones, que obviamente me preocupa, pues ahí vamos a habitar en el futuro. ¿Qué va a pasar si de repente, a partir de esto, empezamos a ver que la justicia empieza a tener algo parecido a un poder de veto de candidatos? Bueno. Y esta sensación también, que es un poco el paternalismo de la política, de decir, vos no sabés bien sobre esta persona que quiere que la votes, entonces yo te voy a decir quién sí, quién no, a través de la justicia, porque el pueblo no está calificado suficientemente para votar. Serían mis dos preocupaciones. Es un gran punto. Primero, déjame decir algo con respecto a una preocupación que hay como contradicciones todo el tiempo, ¿no? Si no hay ficha limpia, todo va hasta la Corte Suprema. Ujú. ¿Sí? Que la Corte Suprema tarda más tiempo aún Sí. en condenar o en absolver. Y a veces ni siquiera toma, porque tarda mucho tiempo, porque tiene otras cosas, ni siquiera trata los casos a tiempo. Pero, por ejemplo, a mí me llama la atención que vos quieras una instancia más e ir a la Corte, cuando en realidad le hiciste juicio político a la Corte. No crees en la Corte y querés llegar hasta la Corte, que se supone que decís, mira, es alguien que no confío porque le acabo de hacer juicio político. Entonces hay contradicciones por todos Por todos lados. Por todos lados. Yo lo que digo es lo siguiente. A mí me preocupa más, no si existe ficha limpia o no, sino, como vos decís, cómo actúa la justicia. Porque entonces vas al caso de Lula en Brasil o a cualquier caso acá. El problema no es si existe ficha limpia. El problema es, como vos lo estás diciendo, ¿confiamos en la justicia o no confiamos en la justicia? Si no confiamos en la justicia, para llegar a una condena de segunda instancia, necesitas que hayan participado en todo el proceso, ida y vuelta, 13 entre jueces y fiscales nombrados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. 13. Ok. ¿Sí? Entonces es un proceso largo que Sí. involucra mucho. Si vos decís, che, mira, después de participación de estos 13, no confío en lo que están haciendo, entonces tenemos un problema muchísimo más grave que ficha limpia. Y que está presente con ficha limpia o sin ficha limpia. Hmm. Y eso lo tenemos que resolver. Pero, digamos, no te jode. Mira, justo lo que pasa es que en este caso es Cristina. Pero a vos no te jode no poder competir directamente con Cristina por esto. O sea, que ella no pueda presentarse por ficha limpia. Eventualmente no vas a decir, che, es raro, me gustaría Ahí- ganarle. ¿Entendés? Pero no que no pueda participar. Me parece que hay un debate muy profundo técnico, del cual yo no puedo zanjarlo, de si igual puede ser candidata o no. No, Y eso no sabemos, ¿no? no sabemos. Pero por eso, ninguno de los dos es abogado, por No. lo menos perfecto. Ese es un tema. El otro es, sí, yo preferiría tener todos candidatos que no tengan condenas y poder competir todos. Y preferiría una justicia que no esté cooptada y por eso trabajo para eso. ¿Qué quiere decir trabajo para eso? Cuando Cristina quiso hacer una reforma de la justicia que era una barbaridad, yo estuve en contra. Y en ese momento ni siquiera estábamos todos en el Senado porque había pandemia. Así que yo llevé la voz cantante en ese debate. Y ahora pasó lo mismo con los jueces. Hoy no tenemos jueces de la Corte Suprema, entre otras cosas, porque yo me planté muy fuerte y fui a firmar un dictamen en la comisión y después a insistir para que el tema se lleve al recinto cuando por ahí el resto de los senadores de mi bloque no querían. Ujú. Entonces yo trabajo todos los días para que la justicia sea otra,
Pero el problema para mí hoy no es ficha limpia o no. Si estamos diciendo no queremos ficha limpia porque no confiamos en la justicia, el problema es infinitamente más grave que ficha limpia. Tengo dos temas. Sí. A ver, supongo que lo que me interesa es, hay algo en donde vos quedás en un lugar, o la UCR queda en un lugar, que por ahí para una parte de la sociedad es incómodo, que es un lugar en donde es difícil encasillar, más que nada en un momento en donde está muy polarizada la sociedad y muy polarizados los medios en general. Entonces, de repente pasa que de un lado te dicen, diste quórum para la ley bases, y por el otro lado te dicen, bueno, muy, muy claramente fuiste la persona que se opuso al RIGI o que fue crítico sobre la forma en la que se estaba llevando adelante. ¿Cómo estás navegando este lugar? Digamos, ¿se entiende? Sí, perfecto, ¿Cómo haces para encontrar perfecto. algo nítido en un momento en donde el mundo te pide, che, ¿es esto o lo otro? Bueno, me incomoda que estés ahí. Primero, no podría ser algo distinto a lo que creo. Entonces, vamos, por ejemplo, al RIGI Sí. o a la ley bases. Hubo una parte de la sociedad que directamente, el kirchnerismo directamente se opuso, sin ver si había algo bueno o malo. Sí. El oficialismo, con muchos del PRO y del radicalismo, lo votaron acríticamente. Yo rehice toda la ley base, toda. ¿Para qué? Para que si habías blanqueado con Alberto o con Macri no pudieras blanquear ahora, para que si blanquearas ahora no tuvieras un régimen de baja del impuesto a las ganancias tan impresionante como tuvieron los más ricos entre los más ricos, para que si blanqueabas más de $200.000 pagaras algo, porque dice que no habías pagado nunca antes. Uh-huh. Cosas como esta. Porque después te preguntan, ¿de dónde sale la plata para los jubilados? Y si vos le regalaste plata a las empresas, le regalaste plata a los más ricos entre los más ricos, después no me digas que no tenés plata para los jubilados. En mi proyecto había un aumento para los jubilados que recomponía lo que habían perdido en enero. Sí. Entonces yo lo rehice toda una ley que hizo el gobierno con ayuda de estudios jurídicos, con un equipo que trabajamos a destajo, muy rápido y muy bien. Tengo un buen equipo. La verdad que tengo un buen equipo entre el Senado y yo todavía que tengo una consultora de economía. Bueno, trabajamos eso. Me acuerdo particularmente que esos días se te veía poco descansado. Bueno, sí. Los días del RIGI y todo eso. Porque aparte tuve una gripe muy grande, que en un momento pensé que era COVID, y entonces un día hasta llegué a ir, porque no sabía, llegué a ir con barbijo, y viste que hay cada uno hoy que... yo lo hice por respeto, porque no quería contagiar a nadie, porque daba con fiebre muy alta. Me acuerdo. Y algún periodista, algún colega tuyo dice, ¿viste? Se empiezan a burlar de esas cosas. Es el mundo al revés. Sí. Vamos, por ejemplo, al RIGI. En el RIGI le regalaste a las grandes empresas que invierten más de 200 palos de todo. ¿Sí? Yo lo rehice todo el RIGI. Uh-huh. Hice otro RIGI. ¿Por qué? Porque vos les regalabas un montón de plata y todos los dólares que generen a las empresas, pero gran parte de esos proyectos ya estaban encaminados, que son los del petróleo y del gas. Ya se iban a hacer igual. Entonces vos le estabas regalando plata a algunos que igual iban a hacer proyectos. Uh-huh. Entonces para mí lo que hay que hacer es debatir como corresponde. Entonces yo rehice todo, di quórum para debatir eso. Si yo no hubiera dado quórum, lo hubieran dado otros que se estaban escondiendo, como hizo en su momento o como vimos después, para cobrar algo. Entonces no es cierto que no hubiera habido quórum igual. Lo que es una pena es que cuando en la ley de bases se cae el RIGI y se cae el paquete fiscal, el blanqueo, el kirchnerismo podría haber votado mi proyecto. Y entonces el que tendríamos hoy no es el que hizo el gobierno, sino uno más justo. Y el kirchnerismo no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quieren debatir cosas en profundidad, porque no quieren cuando otro tiene una idea validarla. Uh-huh. A mí me ha pasado muchas veces en debates que, por ejemplo, con una reforma previsional que se hizo, que tenía que ver con la moratoria, que yo propuse una cosa, el kirchnerismo no la votó otra cosa en la época de Alberto Fernández, sacó una cosa que para mí era peor, y después tuve 2 senadores kirchneristas que me vinieron a decir, tu proyecto era mejor. Otra vez me pasó con una reforma creo que era con la reforma no me acuerdo si era el procurador o algo así, con las jubilaciones de privilegio, que el kirchnerismo votó en una dirección y una senadora dijo, si no fuera por lealtad partidaria, yo votaría lo que dijo Lustó. Bueno, eso para mí no corre. ¿Qué quiere decir no corre? Cuando a mí me traen un proyecto, no me importa si lo trajo Parrilli o Abdala, no me importa. Tengo que mirar si es bueno. Si es bueno y es perfectible, trabajo para corregirlo. Si es malo, lo voto en contra. Y si es bueno y está bien como está, lo voto.
no me tiene que importar. Mi deber no es mirar al costado a ver con quién votó. Eso es un error. Y eso es algo que también veo en la polarización de la ciudad. No se debate en tema de la ciudad y estamos viendo si es mejor que la ciudad en esta elección, por otros motivos que los porteños, la gana el kirchnerismo, la gana la Libertad Avanza. Para mí es malo que lo gane cualquiera. Lo que quiero es que haya suficiente representación y miradas distintas en una legislatura que tiene que resolver problemas. Bueno, si lográs llevar eso adelante, es lo más punk rock que se puede hacer en este momento. Es casi ojalá. Los Sex Pistols Ojalá. tratando de... Pero esto que estamos hablando, ¿sabés a qué se parece? Al comienzo de tu conversación, Sí. o de tu editorial. Sí, Yo te voy a decir cuál es mi interpretación de lo que hace el gobierno. sobre la Los relación con el periodismo. periodistas, Sí. Yo creo que el gobierno necesita que no exista ninguna... El gobierno le gusta la polarización con el kirchnerismo. Y necesita que no exista ninguna voz intermedia que escuche parte de los potenciales votantes de la Libertad Avanza, que le diga, che, en esto tengo dudas. No le gusta. Entonces, ¿a quién ataca? ¿Ataca a Cristina o ataca a los que estamos en el medio? Ataca desmedidamente a los que estamos en el medio para que nuestra voz no valga. Claro. ¿A quién ataca? ¿A los periodistas más opositores o ataca a los periodistas que les juegan 3 bien y 1 mal? Esos. A esos. ¿Por qué? Porque necesita que una vez que desaparece el medio y una vez que la pelea es solamente contra el otro lado de la grieta, lo que necesita es que de su lado no haya nadie que introduzca dudas. Lo que pasa es que eso... Es peligrosísimo. Es peligroso. Es peligrosísimo. Hay gente que frente a eso se asusta. Hay dirigentes políticos que frente a eso dicen, mejor no hablo. Hay colegas tuyos que dicen directamente todo, elogio todo y hacen entrevistas editadas y todas esas cosas que hacen. Elogian todo. ¿Por qué? Porque no se bancan que en el momento que dicen, che, pará, acá yo tengo dudas. Esto está bien. En el momento en que les cae, no quieren. No quieren recibir los palos. Entonces, todo ese debate del centro, te empiezo a enumerar. Libra, lo que está pasando ahora con el PAMI, es decir, todo un capítulo de corrupción. Sí, Todo claramente. un capítulo de corrupción, el gobierno no quiere, no que lo diga el kirchnerismo, no le importa si lo dicen en C5N o lo decimos. No. Le molesta que lo diga alguien en TN, que lo diga en La Nación Más. En A24. Le molesta que lo diga alguien ahí. Un poco más, sí. ¿Qué le molesta? Que alguien le diga, che, mira, el RIGI es injusto. Sí. ¿Que lo diga el kirchnerismo o que lo diga yo? Le molesta que lo diga yo. Sí, claro. ¿Qué le molesta cuando le dice, che, le bajaste impuestos a los más ricos entre los más ricos y cagaste a los jugadores? ¿Qué le molesta? ¿Que lo diga Miriam Breckman? ¿O que lo diga...? Totalmente. Lo que necesita es que no haya voces que a los que no están con el peronismo y están más cerca del no peronismo, les digan, che, pero esto que está haciendo el gobierno está mal. Claro. Sí. Gente con la que pueden compartir públicos. ¿Qué le molesta de críticas al programa económico? ¿La voz de Datelis o la voz de Cavallo? No, obviamente la de Cavallo. Entonces, eso es lo que hace el gobierno. El gobierno no quiere que nadie diga, che, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? De los que están, una pregunta que interpele a los que están cerca de él. Claro. Ese es el problema. Bueno, yo no creo que esto sea fascismo, ¿no? Yo tengo como mucha discusión sobre eso, pero la verdad, cuando lo pones en esos términos, decís, y el camino, la trayectoria a la que estás yendo esa, bueno, si no es eso, es un autoritarismo o ese es el punto que al gobierno le molesta. Yo te digo, y está bien como lo pones vos, ¿es temprano para decir que este gobierno es fascista? Sí, es temprano. Sí. ¿Es temprano para hacerse la pregunta? No. No, bueno, claro, no. ¿Es temprano para decir que el modelo económico de Milei fracasó? Ahora es temprano. ¿Es temprano para hacerse la pregunta? No. No, claramente. Y lo que no le gusta al gobierno es la pregunta. Uno puede decir categóricamente, ¿Milei es cómplice de corrupción en el caso Libra? No. ¿Puede decir, che, ¿Milei es partícipe absolutamente necesario para la estafa? Sí. Eso, bueno. Esas son las cosas que molestan. El tema es que el diagnóstico sea justo, porque si no, también la exageración funciona para que el gobierno diga, sí. Esto que me decís no es como se decía también, que el kirchnerismo era una dictadura narcochavista, no era otra... Bueno, exactamente hay algo de eso. La última, pero te lo hago porque si no me voy a quedar con la culpa de no preguntarlo. Creo que mañana se va a charlar del aumento de las dietas de senadores. Las dietas van a pasar algo así como 9 millones y pico. No, yo te digo, lo que cobro son 5,5. 5,5, pero creo que pasa a 7 en manos y se confirma el aumento. Sí. Lo charlamos, es algo que genera algo que es... Irritación. Y ya generó irritación previa, sí. Sé que es algo que con lo que te caen a vos particularmente Sí, por una sesión en la que vos haces un gesto de levantar la mano que en realidad estaba previamente charlado y en realidad no era una... Bueno, todo eso. Sí.
¿Qué puedes decir de esto, de esta incomodidad o esta irritación que genera que un senador gane esa guita? Perfecto. Primero, yo creo que nosotros todos cometimos un error en ese momento, que la resolución técnica fue mala y que la señal a la sociedad fue mala. ¿Por qué la resolución técnica fue mala? La señal a la sociedad está claro que fue mala. ¿Sí? Y entonces yo hago mea culpa de eso. Tanto que presenté un proyecto para que los senadores ganemos como directores de escuela. No sabía eso. Sí, yo presenté un proyecto para que ganemos como directores de escuela y que después a los que viven en el interior, porque eso es lo que hay que corregir, a los que viven en el interior se les paguen los viáticos para poder venir acá controlados. Porque ¿cuál era el reclamo? Porque digo que la resolución fue mala. El reclamo no era, yo vivo en la ciudad, yo tengo mi vivienda en la ciudad, no necesito gastar en pasaje, no necesito gastar en alquilar, no necesito nada. Como en mi casa y voy al Senado. Pero el que viene de Neuquén, el que viene de Jujuy, el que viene de Tierra del Fuego, tiene otras necesidades. Total. Entonces, cuando se resolvió como se resolvió técnicamente mal. Ahora, ese proyecto que se resolvió técnicamente mal fue de Lucila Crexel, a la cual el gobierno la premia, ¿sí? Proponiéndola como candidata a embajadora. En la UNESCO. Y la firmó un libertario, el proyecto. Yo no firmé porque no participaba ni comparto cómo se resolvió, pero después todos los senadores, como dijo Villarroel, todos los senadores, inclusive Jue, que se hace el distraído, los libertarios, todos los votaron. Todos lo votaron. Y ahí tenés un ejemplo más de cómo yo, que hago mea culpa y que presenté un proyecto, igual me pegan a mí por eso. No le pegan a ningún otro. Y bueno, pues sos como la cara de bueno, eso. Que es impresionante, pero bueno, nada, qué sé yo. Sí, supongo que también pasa eso y también está bueno que yo te lo pregunte y que lleguemos a algo de eso. Pero bueno, nada, en principio eso. No quiero extenderme más para no sacarte tiempo, pero gracias por haber venido. No, por favor, gracias a vos. Un placer. Nada, no sé, algo más que quieras decir para cerrar. Siempre siento, me quedo con la última palabra. Escuchen, me da raro. Escuchan a los porteños y a los periodistas. Escuchen a nuestros candidatos. Son muy buenos. Seguramente vamos a charlar con Lula esta semana o la otra. Bueno, vamos a ver. Bueno, gracias Martín. No, gracias. Yo voy a cerrar acá, cierro. Y nosotros terminamos y no es que hay un programa después. Perfecto, me voy a comer. Eso, adelante. Hasta mañana. Esto fue Tugo. Nos encontramos. Chau Sof, chau Tom. Ya estamos en horario. Nos encontramos mañana. Nos quedan 2 programas de esta semana. Acuérdense, comenten el video, pónganle me gusta, todas esas cosas que necesitamos para la interacción. Esto fue Tugo. Chau, chau, chau.